Desde los días de Hugo Chávez, Venezuela ha sufrido penurias indecibles debido a un gobierno malo y autoritario. Incluso ahora, los venezolanos se encuentran en un lío más profundo, y todo esto es debido a un hombre, Nicolás Maduro. Pero justo cuando pensábamos que el país había visto sus peores días, la esposa de Maduro conmociona al mundo con unas enormes revelaciones sobre él, exponiendo algunos oscuros secretos que el mundo nunca supo. La historia no contada: Nicolás Maduro y Cilia Flores. La relación entre Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha sido retratada durante mucho tiempo como una relación cercana y una asociación política estratégica. Sin embargo, a pesar de este frente unido, hay evidencia que sugiere que la relación puede no ser tan cercana o armoniosa como parece. Flores, a la que a menudo se hace referencia como la primera combatiente, en lugar de simplemente la primera dama, tiene una influencia significativa dentro del gobierno venezolano y ha sido una figura clave junto a Maduro. Sin embargo, últimamente la dulce historia de amor parece haberse agriado. Se habla de los crecientes indicios de tensiones políticas, ambiciones contrapuestas e incluso distanciamiento personal entre ambos. Son indicios de que bajo esa imagen pública de pareja muy unida se esconden algunas inquietantes complejidades ocultas a la mirada pública. Ha habido informes de que la red de leales de Flores dentro del gobierno forma una facción distinta que no siempre se alinea con las estrategias de Maduro, y esta división interna se ha convertido en una fuente de tensión entre ellos, con cada uno tratando de consolidar el poder a su manera. Esto puede llevarnos a hacernos la gran pregunta: ¿quién es exactamente Cilia Flores? Pues bien, para Nicolás Maduro, Cilia Flores es algo más que una esposa comprensiva. Es una formidable figura política por derecho propio. Mientras que Maduro se centra en mantener el control a través de la lealtad militar y las alianzas externas, se dice que Flores está más comprometida en la construcción de influencia a través de canales legislativos y legales, y esta divergencia en los enfoques políticos a menudo ha creado fricciones, dando lugar a una relación en la que los dos son más aliados políticos que compañeros íntimos reales. Antes de la llegada de Maduro al poder, Flores ocupó cargos destacados, como el de presidenta de la Asamblea Nacional, y sigue ejerciendo una influencia considerable dentro del gobernante Partido Socialista Unido. Esta base de poder independiente que ella controla a menudo ha suscitado especulaciones de que Flores opera con cierto grado de autonomía, posiblemente incluso en conflicto con la agenda de Maduro a veces. La importancia política de Cilia Flores quedó aún más retratada en junio de 2024, cuando fue nombrada por Maduro para elegir a los miembros del Tribunal Electoral que supervisará las elecciones presidenciales de 2024. Este nombramiento demostró que Cilia Flores está lejos de ser una primera dama ordinaria, sino también una personalidad política que conoce bien los mecanismos legales e institucionales del Estado venezolano. Su influencia en el gobierno va más allá de las funciones ceremoniales, lo que la convierte en parte integrante del círculo íntimo de Maduro. Por eso, cuando se le asignó la tarea de nombrar a los miembros del Tribunal Electoral, órgano encargado de velar por la integridad de las elecciones, no fue ninguna sorpresa, ya que Flores está considerada desde hace tiempo como una operadora política que sabe cómo desenvolverse en el complejo panorama político venezolano. Pero, ¿qué hay de Nicolás Maduro? ¿Podemos decir lo mismo del longevo presidente venezolano? Bueno, para responder a eso, vamos a explorar cómo su gobierno llegó a ser, en primer lugar. El ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela es fruto de las circunstancias y, bueno, de algún tipo de maniobra política. En su día conductor de autobús y dirigente sindical, Maduro ascendió en la política venezolana principalmente por su asociación con el difunto presidente Hugo Chávez. Y así, tras la muerte de Chávez en 2013, el camino de Maduro hacia la presidencia se creó sin problemas y comenzó a la sombra de Hugo Chávez. Maduro fue un miembro leal del círculo íntimo de Chávez, ocupando el cargo de ministro de Asuntos Exteriores durante varios años y más tarde el de vicepresidente. Por eso, cuando a Chávez le diagnosticaron un cáncer en 2011, eligió a Maduro como su sucesor, describiéndolo como un revolucionario completo que continuaría su legado. En marzo de 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro asumió el cargo de presidente interino y más tarde, ese mismo año, ganó por un estrecho margen las elecciones presidenciales en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral e irregularidades. Aunque su victoria fue impugnada por la oposición, Maduro fue finalmente confirmado como presidente, marcando el inicio de su gobierno autoritario. Desde el principio, Maduro se enfrentó a enormes desafíos, ya que Venezuela ya estaba luchando con la inestabilidad económica debido a la caída de los precios del petróleo, la inflación rampante y los efectos de las políticas de Chávez. Pero en lugar de implementar reformas, Maduro redobló las mismas prácticas que habían conducido a la crisis, empeorando aún más la situación.
De hecho, la respuesta inicial de su gobierno a la disidencia fue tomar medidas enérgicas contra figuras de la oposición y reprimir las protestas, sentando las bases para un período de creciente autoritarismo. En 2017, Maduro dio un paso decisivo hacia la consolidación de su poder mediante la formación de una asamblea constituyente, que sustituyó de hecho a la Asamblea Nacional dirigida por la oposición. Y este nuevo órgano, repleto de leales a Maduro, le otorgó poderes supremos, permitiéndole pasar por alto las instituciones democráticas y gobernar efectivamente por decreto. Bajo el mandato de Maduro, Venezuela se ha sumido en una de las peores crisis económicas de la historia moderna. La hiperinflación se ha disparado hasta niveles inimaginables, dejando la moneda del país prácticamente sin valor y escaseando productos básicos como alimentos, medicinas y combustible. Pero a pesar de estos desafíos, Maduro se ha mantenido desafiante, culpando de los males de Venezuela a la injerencia extranjera, en particular de Estados Unidos, e imponiendo un control más estricto sobre la economía. El gobierno de Maduro ha sido acusado de graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas e incluso detenciones arbitrarias. Así que no es de extrañar que su ideología política no se alinee realmente con la de su esposa, o debería decir, aliada política. Un indicador importante de la posible discordia entre Maduro y Flores es la sutil pero notable reducción de las apariciones públicas conjuntas. Los observadores han notado que Flores ha aparecido con menos frecuencia al lado de Maduro durante eventos políticos significativos en los últimos años. E incluso cuando aparecen juntos, se dice que su lenguaje corporal muestra una falta de calidez y conexión personal, lo que sugiere posibles tensiones subyacentes. A diferencia de los primeros años de la presidencia de Maduro, donde a menudo se veía a Flores participando activamente en discursos y compromisos públicos, ha habido un cambio visible en su papel, lo que sugiere que podría estar dando un paso atrás, ya sea por elección o debido a desacuerdos internos. Mientras que algunos pueden pensar que esto es probablemente solo un desacuerdo al azar entre las parejas, algunos acontecimientos recientes han revelado aún más la enemistad silenciosa entre el dúo en particular sobre la base de su enfoque político contrastante. Un gobierno autoritario una vez más. Resultados electorales falsos. La polémica reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente de Venezuela en 2024 no ha hecho más que amplificar la percepción que se tiene de él como un líder decidido a aferrarse al poder a cualquier precio. A pesar de la condena internacional generalizada y de las crecientes pruebas de fraude electoral, Maduro se aseguró la victoria en unas elecciones que muchos han calificado de farsa. De hecho, era evidente que su victoria distaba mucho de ser un reflejo del apoyo popular, sino que se basaba más bien en un proceso profundamente manipulado en el que se utilizaron recursos estatales para inclinar el resultado a su favor. En los acontecimientos previos a las elecciones, Maduro dejó claras sus intenciones de ganar por las buenas o por las malas. Esta declaración, junto con varias acciones tomadas por su gobierno, mostró hasta qué punto su administración estaba dispuesta a llegar para asegurar su permanencia en el poder, y así lo demostraron los acontecimientos, ya que el proceso electoral estuvo marcado por graves irregularidades. De hecho, los candidatos a las primarias de la oposición fueron inhabilitados, acosados o forzados al exilio, dejando a Maduro sin competencia real. Además, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, desempeñó un papel crucial para desacreditar a los partidos de la oposición y favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela, de Maduro, especialmente porque los recursos estatales se utilizaron libremente para hacer campaña, mientras que el acceso a los medios de comunicación estaba muy sesgado a favor de Maduro. Además, la falta de observadores internacionales y la intimidación de los votantes en los colegios electorales arruinaron aún más la legitimidad de las elecciones. Según los informes, la participación fue significativamente baja y muchos venezolanos boicotearon las elecciones por desilusión o por no poder votar debido a la represión generalizada. Además, las cifras oficiales fueron manipuladas para mostrar un alto índice de participación, destacando la permanencia de Maduro en el poder a pesar de la evidente falta de apoyo público genuino. Desde que tomó el relevo de Hugo Chávez en 2013, Maduro ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas en Venezuela, con un régimen que ha reprimido violentamente las protestas, ha encarcelado a los líderes de la oposición y ha utilizado el poder judicial para invalidar los resultados electorales desfavorables. Las acciones de Maduro demostraron que las elecciones presidenciales de 2018, que también se enfrentaron a acusaciones generalizadas de fraude, fueron solo un preludio de lo que se ha desarrollado en 2024. Y sigue sin saberse hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro para mantener el poder.
El control cada vez más tiránico de Maduro sobre Venezuela ya ha sumido al país en una profunda crisis. Los abusos de los derechos humanos, el colapso económico y la migración masiva se han convertido en el orden del día, con millones de venezolanos huyendo del país, creando una de las mayores crisis de refugiados del mundo. Incluso dentro de Venezuela, la población se enfrenta a diario a la escasez de alimentos y medicinas, la corrupción generalizada y el deterioro de las condiciones de vida. Es especialmente devastador porque la industria petrolera del país, antaño próspera y columna vertebral de su economía, casi se ha hundido debido a la mala gestión y a las sanciones internacionales. Curiosamente, aunque Maduro ha prometido mantener el poder del Estado todo el tiempo que pueda, parece que el pueblo de Venezuela no se rinde sin luchar. Tras la reelección de Nicolás Maduro en 2024, se han producido protestas generalizadas en toda Venezuela, con miles de ciudadanos saliendo a las calles para expresar su indignación. Muchos venezolanos, frustrados por años de dificultades económicas y represión política, exigen el fin de lo que consideran un régimen fraudulento. Según los informes, más de una docena de personas han muerto durante las manifestaciones y muchas otras han sido detenidas. Pero a pesar de la represión, los manifestantes no están dispuestos a retroceder. Para muchos venezolanos, las últimas elecciones representan un nuevo golpe a sus esperanzas de cambio. Así que tal vez haya llegado el momento de recuperar su país. Aparte de la reciente protesta, en un interesante giro de los acontecimientos, la oposición de Maduro, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, también ha publicado lo que afirman son pruebas concretas de que Maduro fue realmente derrotado en las elecciones. Según sus conclusiones, Maduro perdió por un margen significativo, pero los resultados fueron manipulados para mantenerlo en el poder. Las pruebas de la oposición incluyen documentos filtrados y testimonios de testigos que apuntan a un fraude electoral masivo. Han alegado además que los votos fueron falsificados y que el Consejo Nacional Electoral, fuertemente influenciado por Maduro, alteró los números a su favor. Incluso después de que Maduro fuera declarado vencedor, los líderes de la oposición han seguido movilizando a sus partidarios, llamando a protestas sostenidas y a la presión internacional contra el gobierno de Maduro. Pero como era de esperar, Maduro no lo va a dejar pasar. El presidente venezolano ha hecho un llamamiento al uso de la mano dura por parte del Estado en medio de las continuas protestas en las que se han producido más de 25 muertes y más de 2.000 detenciones. El gobierno de Maduro ha intensificado la represión de la disidencia mientras las fuerzas de seguridad siguen enfrentándose violentamente a los manifestantes, lo que ha provocado numerosas víctimas. Además, Maduro ha tachado de infundadas las denuncias de la oposición e incluso ha llegado a acusar a potencias extranjeras de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. En un discurso que pronunció poco después de las elecciones, Maduro elogió los resultados y pidió a sus partidarios que resistieran lo que describió como intentos de desestabilizar el país. También advirtió de que cualquier intento de cuestionar su victoria tendría consecuencias nefastas. A medida que aumentan las tensiones, la situación en Venezuela sigue siendo volátil. Y aunque la publicación de pruebas que apuntan a la derrota de Maduro ha dado energía a la oposición, el control del gobierno sobre las instituciones estatales y el ejército hace poco probable que las protestas por sí solas fuercen un cambio en el liderazgo. Mientras que la reciente presión de los resultados electorales podría eventualmente debilitar el control de Maduro sobre el poder, hay otro factor crítico que a menudo se pasa por alto, y esta nueva revelación podría sentar las bases para una lucha prolongada e incierta sobre el futuro de Venezuela. ¿Cómo un señor de la droga gobierna Venezuela? Tal vez le interese saber que, más allá de la dictadura y el gobierno autoritario de Maduro, la preocupación reciente se deriva de un problema aún más profundo: un narcotraficante al mando de los asuntos. Las acusaciones contra Nicolás Maduro relacionadas con el narcotráfico se remontan a varios años atrás y dibujan un panorama de un líder que no solo es cómplice, sino que participa activamente en la gestión de un narcoestado. Como parte de sus esfuerzos más amplios para combatir el narcotráfico y debilitar el régimen venezolano, Estados Unidos ha emprendido una campaña secreta de espionaje dirigida a funcionarios venezolanos de alto nivel. El objetivo de este programa era reunir información de inteligencia que pudiera utilizarse para construir casos contra Nicolás Maduro y su círculo íntimo, específicamente en relación con su presunta implicación en el tráfico internacional de drogas. Según se informa, agencias estadounidenses como la DEA y la CIA utilizaron una combinación de escuchas telefónicas, agentes encubiertos y vigilancia para infiltrarse en el gobierno venezolano e identificar sus conexiones con los cárteles de la droga. Y basándose en sus hallazgos, las autoridades estadounidenses han acusado particularmente a Maduro de desempeñar un papel clave en una red conocida como el Cartel de los Soles,
una empresa criminal presuntamente operada por oficiales militares y funcionarios gubernamentales venezolanos de alto rango. Es posible que desee prestar mucha atención a ese nombre porque es en sí mismo una referencia simbólica a las insignias del sol que llevan los oficiales de alto rango que se dice que están en el corazón de esta operación ilícita. Esta red, según la Fiscalía estadounidense, opera en colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC, que suministra cocaína a cambio de protección y transporte por territorio venezolano. Pero no se trata de un montaje cualquiera. Según los investigadores, este montaje permite el tráfico de cantidades masivas de cocaína a través de Venezuela y hacia Estados Unidos. Los fiscales incluso han afirmado que Maduro, junto con altos miembros de su régimen, ha utilizado los recursos del Estado venezolano, es decir, todo, desde personal militar hasta infraestructura nacional, para garantizar que estos envíos de drogas se muevan sin problemas. En los últimos años, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar esta red, apuntando a Maduro y sus asociados a través de acusaciones penales, sanciones económicas e incluso presión diplomática. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro y a otros 14 funcionarios y exfuncionarios venezolanos de narcoterrorismo, narcotráfico y otros delitos graves. Estos cargos fueron respaldados por testimonios de algunos otros funcionarios venezolanos que desertaron y decidieron cooperar con las autoridades estadounidenses. Estos informantes proporcionaron relatos detallados de cómo el régimen de Maduro se beneficia del tráfico de drogas, describiendo cómo instituciones enteras del Estado han sido corrompidas para facilitar este negocio. Lo sorprendente de estas acusaciones es la magnitud de la operación. No se trata solo de unos pocos individuos trabajando por debajo de la mesa, sino de toda una estructura gubernamental que ha construido su columna vertebral financiera sobre el dinero de la droga. Según los informes, el Cártel de los Soles opera estratégicamente, con funciones específicas asignadas a diversos funcionarios gubernamentales y militares. Y estas funciones van desde proporcionar apoyo logístico a supervisar directamente el movimiento de narcóticos. La ofensiva de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos también se extendió a otras figuras de alto perfil en el círculo de Maduro. Por ejemplo, el ex vicepresidente Tarek El Aissami y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López fueron algunos de los acusados de delitos relacionados con drogas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había impuesto sanciones a estas personas, congelando sus activos y restringiendo su capacidad para realizar negocios internacionales. Esto se hizo con el fin de aislar financieramente al régimen de Maduro, cortando el flujo de dinero que sostiene su poder. Pero, ¿adivinen qué? A pesar de la gravedad de las acusaciones y de las pruebas cada vez más numerosas, Maduro ha negado sistemáticamente cualquier implicación en el tráfico de drogas. De hecho, rechazó las acusaciones de Estados Unidos como parte de una campaña más amplia para desacreditar y desestabilizar a su gobierno. Maduro ha llegado a acusar a Estados Unidos de inventar estas acusaciones para justificar los intentos de derrocarlo, calificándolas como otra forma de agresión imperialista. Además, ha instado al pueblo venezolano a mantenerse unido contra lo que considera una campaña en curso para sabotear el país. Pero por supuesto, las pruebas en su contra siguen acumulándose. De hecho, los testimonios de los desertores, combinados con la inteligencia recopilada por agencias como la DEA, han creado un caso convincente que implica a Maduro en el tráfico de drogas al más alto nivel. Estados Unidos incluso ha puesto una recompensa multimillonaria por la cabeza de Maduro, una medida poco común que enfatiza la seriedad con la que se toman estas acusaciones. Es importante considerar cómo la presunta implicación de Maduro en el tráfico de drogas se vincula con el contexto más amplio de su gobierno, porque particularmente creo que este es un tema que la gente tiende a pasar por alto muchas veces. Y tal vez esto podría ser la causa de la reciente ruptura entre Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Piensen en ello. Cilia Flores, aunque esposa de Nicolás Maduro, podría no respaldar totalmente su dictadura. Aunque Flores, a menudo vista como una figura clave en el círculo íntimo de Maduro, se ha mantenido públicamente leal, fuentes sugieren que su postura privada podría ser más compleja. Es obvio que a medida que la situación de Venezuela se deteriora y aumenta la presión internacional, Flores parece distanciarse de algunas de las decisiones más extremas de Maduro. Y su posible malestar podría derivarse de ver a su propia familia enfrentarse a problemas legales debido a sus vínculos con el régimen de Maduro, haciéndola más cautelosa a la hora de apoyar abiertamente sus medidas más autoritarias. Aunque Cilia Flores siempre ha sido un importante actor político por derecho propio, habiendo desempeñado altos cargos en el gobierno,
Esta dualidad deja entrever la posibilidad de fricciones internas. Flores ha demostrado ser una política astuta, con buenos instintos políticos, lo que puede estar empujándola ahora a distanciarse sutilmente de unas políticas que están suscitando una creciente condena mundial y paralizando aún más a Venezuela. Si bien no hay una ruptura abierta entre los dos, los detalles de su participación en las actividades de Maduro sugieren que podría estar navegando por una cuidadosa línea entre la lealtad y la autopreservación, lo que eventualmente podría influir en la dinámica dentro del régimen de Maduro. Venezuela ha estado sumida en una crisis económica, en la que la hiperinflación, la escasez de alimentos y la pobreza generalizada se han convertido en la norma, y en circunstancias tan terribles, las actividades ilícitas como el tráfico de drogas se vuelven esenciales para que aquellos en el poder mantengan su riqueza e influencia. Los beneficios de la cocaína y otras drogas traficadas no solo enriquecen a personas como Nicolás Maduro y su círculo íntimo, sino que también financian los recursos estatales que lo mantienen en el poder, incluidas las fuerzas de seguridad que reprimen cualquier signo de disidencia. Las investigaciones en curso y las acusaciones de Estados Unidos contra Maduro han tensado sin duda las ya tensas relaciones de Venezuela con otras naciones. Mientras que algunos países siguen respaldando a Maduro al considerarlo una sólida defensa contra la intervención estadounidense, otros se han distanciado cada vez más, recelosos de que se les asocie con un gobierno acusado de actividades delictivas de tan alto nivel. Junto con las acusaciones de narcotráfico de Maduro, que siguen siendo muy discutidas, es importante señalar que los observadores internacionales, que estuvieron en gran medida ausentes durante las elecciones, también han planteado dudas sobre la legitimidad del proceso. Y para ser sinceros, podríamos decir que esto, en cierto modo, demuestra que efectivamente se avecina una crisis para Venezuela. Crisis en ciernes. Venezuela podría estar abocada a la ruina. En 2023, Estados Unidos y Venezuela celebraron una reunión secreta en Qatar. La reunión, que tuvo lugar sin la presencia de mediadores ni terceras partes, habría sido un intento de interceder entre los dos países, que apenas han mantenido contacto en los últimos meses. Según los informes que siguieron a la reunión, ambas partes hablaron de la liberación de presos y de la necesidad de normalizar la vida política en Venezuela, algo de lo que obviamente Venezuela carece en estos momentos. Ahora, uno podría suponer que tal vez una reunión como esta podría ser el comienzo de un nuevo comienzo para Venezuela y EU, pero, lamentablemente, no lo es, porque la reelección de Maduro en 2024 ha provocado una condena generalizada, no solo dentro de Venezuela, sino también fuera del país, incluidos los EU. Varios países de América Latina e incluso la Unión Europea, UE, han rechazado abiertamente los resultados de las elecciones. Y podemos decir que su oposición no es tan sorprendente, teniendo en cuenta las preocupaciones de larga data sobre los procesos democráticos de Venezuela bajo Maduro. Varios organismos consideran que la certificación de las elecciones por parte del Tribunal Supremo de Venezuela, que favoreció a Maduro, fue el punto de inflexión. Razón por la cual Estados Unidos, junto con muchos de sus aliados latinoamericanos, se han negado a reconocer los resultados, haciendo hincapié en que las elecciones no fueron ni libres ni justas. Una de las principales preocupaciones planteadas por estos países fue la falta de transparencia en todo el proceso electoral. La supresión de votantes, la manipulación del sistema electoral y las restricciones impuestas a los candidatos de la oposición son solo algunas de las irregularidades que se observaron en el proceso electoral. Muchos observadores internacionales afirman incluso que las tácticas del gobierno dejaron poco margen para una auténtica participación democrática. Los europeos, en particular, han señalado explícitamente el hecho de que Maduro no había aportado ninguna prueba concreta para respaldar sus afirmaciones de victoria. Así que para ellos, y para otros actores internacionales, esto era una bandera roja que reforzaba la creencia de que las elecciones eran simplemente una farsa. Ahora, la reacción de estas comunidades internacionales es más que una simple desaprobación simbólica. De hecho, algunos de los países que se oponen a la reelección de Maduro están considerando intensificar las sanciones y otras medidas diplomáticas para presionar a su régimen. Los estados latinoamericanos, por ejemplo, están explorando formas de aislar a Venezuela dentro de los organismos regionales, mientras que Estados Unidos contempla sanciones financieras y económicas más estrictas. Además, la Unión Europea también ha dejado la puerta abierta a medidas similares, mostrando una postura unificada contra lo que consideran unas elecciones fraudulentas. Todo esto apunta a una cosa: sin las medidas adecuadas, Venezuela podría estar abocada a la perdición. Es importante señalar que el rechazo de estos países tiene su origen en una preocupación más amplia,
la estabilidad de Venezuela. Los países vecinos han estado lidiando con las consecuencias de la crisis de Venezuela durante años, ya que millones de refugiados han huido a través de las fronteras. Para ellos, la continuidad de Maduro en el poder significa más inestabilidad y dificultades económicas para la región. Por lo tanto, oponerse a su reelección no solo será una forma de defender la democracia, sino también un medio para hacer frente a la creciente crisis regional. Permítanme añadir, sin embargo, que aunque haya oposiciones, la comunidad internacional sigue dividida. Aunque países como Estados Unidos, Canadá y miembros de la Unión Europea se han negado a reconocer la reelección de Maduro, otros, entre ellos Rusia y China, siguen respaldando a su gobierno. Así que todavía no se sabe cómo van a evolucionar las cosas. Pero una cosa es segura: Nicolás Maduro no se quedará quieto. De hecho, el presidente venezolano ha pedido a un alto tribunal que audite el resultado de las elecciones para poder demostrar que ganó limpiamente. Esta medida ha levantado ampollas tanto dentro como fuera de Venezuela, sobre todo porque la petición se ha producido en medio de una preocupación generalizada sobre la legitimidad del proceso electoral. Para Maduro, esta auditoría parece destinada a garantizar la transparencia y la imparcialidad, aunque los críticos sostienen que se trata más bien de una maniobra calculada para proteger a su régimen de las acusaciones de fraude electoral. Al solicitar la auditoría, Maduro pretende dar una apariencia de responsabilidad, aunque sabe que el Poder Judicial está en gran medida bajo su control. Así que sí, quizás se trate de un movimiento calculado. Piensen en ello. El control del gobierno sobre el Consejo Electoral y el Poder Judicial ya arroja dudas sobre la independencia y la eficacia de la auditoría propuesta, por lo que naturalmente muchos creerán que esto es solo otra táctica para legitimar unas elecciones que ya podrían estar amañadas a su favor. Y no se trata solo de los ciudadanos venezolanos, incluso el presidente colombiano Gustavo Petro, que es un estrecho aliado de Maduro, también se unió a otros líderes extranjeros para instarle a hacer público el recuento detallado de los votos. Así lo señaló el mandatario en un post en X, en el que afirmó que las serias dudas que ahora rodean al proceso electoral venezolano podrían llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta, con graves consecuencias de división permanente. Además, instó al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un recuento de votos transparente, con la supervisión de todas las fuerzas políticas de su país y una supervisión internacional profesional. Incluso los observadores internacionales y el Centro Carter, que envió una delegación a Venezuela para supervisar las elecciones, también criticaron la solicitud de auditoría de Maduro y expresaron su escepticismo, especialmente dado el historial de elecciones impugnadas en Venezuela bajo el gobierno de Maduro. No hace falta decir que las elecciones de 2024 son cruciales, ya que podrían consolidar el control de Maduro sobre el poder o marcar un punto de inflexión en el panorama político de Venezuela. Sin embargo, con el presidente pidiendo ahora una auditoría a un poder judicial alineado con sus intereses, la probabilidad de un proceso genuinamente transparente parece escasa. Para los grupos de la oposición, este acontecimiento supone simplemente otro desafío en su larga batalla por desbancar a un gobierno al que acusan de autoritarismo y corrupción sistémica. También es un movimiento que refleja lo profundamente enredada que está la maquinaria política con la estructura de poder de Maduro. Sin duda, en este punto, podríamos decir que es evidente que la reacción global es un serio desafío para el gobierno de Maduro. Su administración está ahora más aislada que nunca, y la creciente presión podría tener consecuencias tanto políticas como económicas. Además, la oposición, envalentonada por el apoyo internacional, puede ver nuevas oportunidades para desafiar la autoridad de Maduro a nivel nacional. La oposición ya está empezando a hacerse oír aún más. Armados con sus propios datos, ahora son capaces de argumentar que Maduro fue derrotado de hecho, con pruebas que demuestran que la mayoría de los venezolanos rechazaron el liderazgo de Maduro. Pero, por supuesto, eso es solo una manera de verlo. Los acontecimientos en torno a las elecciones siguen evolucionando, por lo que sigue siendo incierto si estas acusaciones tendrán algún impacto significativo en el mantenimiento de Maduro en el poder. Y recuerde, aunque la presión internacional está aumentando, la realidad es que Maduro todavía controla el ejército, las instituciones clave del Estado y segmentos significativos de la economía, y todo esto todavía puede permitirle capear las críticas internacionales por el momento. Pero, ¿cuál es tu opinión? Házmelo saber en la sección de comentarios. Y si quieres ver más contenido como este, entonces asegúrate de hacer clic en la siguiente tarjeta en tu pantalla.